Bien, jóvenes, como les decía, vamos a ver si yo estudié, ¿no? Hola. Oh, Hola, ¿están hola. escuchando, jóvenes? Parece que se fue el audio. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, se escucha bien. Ya. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Está pidiendo, no sé qué me pide. Voy a compartirles la pantalla. ¿Ya? Bien. No sé si ven ustedes la diapositiva. ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Ahora yo voy a activar mi cámara. Bien, entonces ustedes Ya, han bastante bien. Han hablado de la escuela, de la administración científica y lo han hecho bastante bien, ¿no? Han hablado de Taylor y como ustedes están viendo, eh, el señor Taylor es considerado el padre de la administración científica, ¿no? Esperen que la voy a... si ustedes están viendo los que no manejan PowerPoint, acá nosotros donde es aquí abajito, ¿no? Aquí abajo, si ven esta copita, donde yo está mi puntero, no sé si ven, ahí lo hacemos grande, ¿no? Ahí le damos un clic y se hace grande la diapositiva. Entonces es mucho mejor para que ustedes puedan ver mejor lo que estamos exponiendo, ¿no? Y si ustedes ven mis diapositivas, tienen una letra 30, 32, ¿no? Son grandes las letras, para que justamente si estamos en una sala grande donde se está exponiendo algo, la persona que está en el último asiento pueda ver, ¿no? La diapositiva. Entonces, eso yo les pediría, ¿no? Mire, le vamos a pedir a alguien que nos lea esta diapositiva. Vamos a pedirle a alguien que no participó, que vamos a decirle que nos pueda leer esta diapositiva, ¿ya? A ver, vamos a ver una persona que no dijo nada hoy día. A ver, Tapia, muy buen día, Tapia. Vamos a pedirle si nos puede leer esta diapositiva. Buen día, licenciada. Ya, Escuela de la Administración Científica. El nombre de esta escuela obedece al Ali, intento de problemas de la administración con el fin de alcanzar elevar a ver, parece que está mal su internet, ¿verdad? Le vamos a pedir a otra persona. A ver, Paul Arias, ¿nos puede leer esta diapositiva, por favor? Buen día. Sí, claro, puedo leerlo. ¿Se escucha? ¿Me escucha? Sí, se escucha muy bien. Lo que pasa es que el joven Tapia estaba mal su internet. Ok. Bien, ¿qué dice Paul? Escuela de Administración Científica. El nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los métodos de las ciencias a los problemas de la administración con el fin de alcanzar la elevada eficiencia industrial. Administración científica. Es el uso del método científico para definir la mejor forma para realizar un trabajo. Bien, ¿qué ha Trabajo tan entendido Paul de esta diapositiva? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué nos está diciendo esta diapositiva, Paul? que busca aplicar el método científico a cada una de las ramas o cada una de las especialidades o, a ver, cada uno de los grupos de trabajo que hay dentro de una empresa para hacerlo más eficiente, ¿no? Algo ¿Cuáles así. eran los problemas que han estado diciendo sus compañeros que habían detectado todos estos señores, Owen, Babbage, Taylor, Lawrence, Kahn, los esposos, el Henry Gann y los esposos Chilbert? ¿Cuáles eran los problemas que estaban teniendo las industrias y que por eso es que esta ciencia da inicio? ¿Cuáles eran esos problemas? ¿Se ha podido... Eh, pues los obreros, los trabajadores no siempre cumplían con los pronósticos dados, ¿no? O sea, entonces no había una buena comunicación con ellos y la administración científica buscaba sacarle provecho a tanto a ellos como a la misma organización, ¿no? De la empresa. ¿Cuál era el Entonces, problema? Me dicen, casi no le entendí. ¿Cuál era el problema?
una mala organización, básicamente. Ese no era el problema. Me parece que usted no le ha entendido al tema. No era una mala ¿Sí? organización. El problema era una falta de productividad en los trabajadores, ¿no? Era una Sí, ineficiencia, sí. ¿no? Una ineficiencia al trabajar porque las personas que trabajaban eran empíricas, no tenían conocimientos científicos, ¿no? Que puedan hacer las cosas eficientemente y eficazmente. Entonces, eso era lo que él había podido detectar con su equipo de trabajo, Taylor, ¿no? Entonces, él, si usted está viendo acá, en esta misma diapositiva que usted ha leído, intento de aplicar métodos, dice, de las ciencias a los problemas. Métodos científicos, los métodos científicos, cuando usted aplica los métodos científicos, como le decía yo ayer cuando veíamos las habilidades, si usted no sabe aplicar un método en su profesión, lo va a hacer en 10 días, todo lo que se puede hacer en 2 minutos, ¿no? En 1 minuto o en 5 segundos. Entonces, eso era lo que veía Taylor. La gente no tenía métodos científicos para trabajar. Entonces se tardaba un mundo para hacer una cosa sencilla porque no tenían la especialidad, ¿no? Y eso él quiso mejorar un trabajo científico. ¿Usted estudia ingeniería industrial, Paul? Así es. Bien. ¿Qué es lo que usted ve en las industrias? ¿Las cosas se hacen en 10 horas o se hacen en segundos? Todo toma su tiempo. Todo a su tiempo. Entonces, eso es lo que él mejoró en las industrias, que hayan procesos productivos a través de métodos, ¿no? Científicos. Bien. Entonces, mire, Bien. acá tenemos la foto del señor Taylor, ¿no? Él muy simpático. Aquí lo vemos. Y acá muy importante lo que yo les decía, él está considerado como el ¿qué? El padre de la administración científica. No se nos debe olvidar esto. Cuando él publica su libro en el año 1911, quiere decir que esta ciencia más o menos data de esas épocas, ¿no? Y bueno, él escribió el libro Principios de la Administración Científica en la que basó esta ciencia, en esos principios, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo esto de a poquito, ¿no? Él dice, Taylor comprobó que en todos los oficios, los obreros aprendían la manera de ejecutar sus tareas observando a sus compañeros. Es decir, esto es el trabajo que empírico, ¿no? Notó que eso originaba, dice, diferentes maneras y métodos de hacer una misma tarea en cada oficio y una gran variedad, le dice, de instrumentos y herramientas diferentes en cada operación. ¿Qué nos estás relatando acá? Que no había un método que aplicaran todos estandarizado, ¿no? Unos ocupaban palas, otros ocupaban palos, ¿no? O sea, no había algo estandarizado, no había métodos científicos donde todos para alcanzar un mismo objetivo utilizaran un proceso, un método, las mismas herramientas, los mismos equipos para llegar a la eficiencia y a la eficacia. Entonces, él había observado todo eso, ¿no? Él lo había observado todo eso. Entonces, si seguimos leyendo, le dice, puesto que entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo hay siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás, es posible encontrar esos últimos y perfeccionarlos mediante un análisis científico y un detallado estudio de tiempos y movimientos en vez de dejarlos a criterio personal del obrero. Es como cuando usted contrata un obrero para que le haga un piso, ¿no? Viene este albañil y si este albañil no está guiado por un arquitecto o por un ingeniero civil, él va a hacerlo de una manera empírica. Él un día va a ocupar una herramienta, otra herramienta, viene su padre, viene su hermano,
él lo hace de una forma, el otro piso, de más allá. Entonces, lo hacen a la manera de ellos. Pero si hay ahí una cabeza que los dirija y les da las herramientas adecuadas, eso va a salir perfecto, porque va a tener las medidas perfectas, ese suelo va a salir, ese piso va a salir bien perfecto, ¿no? Porque el ingeniero civil, el arquitecto, saben cómo se tiene que hacer la obra. Entonces, eso había él observado, que había mucha pérdida de tiempo entre que uno ocupaba un material, otro ocupaba otra herramienta, otro descansaba cuando tenía que hacer. Entonces había un desorden ahí, ¿no? Y no habían especialidades en los trabajos y en las maquinarias y en los equipos que ellos utilizaban. Entonces eso no le gustó a Taylor. Empezó a estudiar que la gente era improductiva, dada esa situación de no tener gente especializada con las herramientas adecuadas para trabajar, ¿no? Entonces él decía que si habían estos métodos científicos, se podían escoger al personal adecuado, con las herramientas adecuadas, y por tanto los procesos eran más rápidos y más efectivos, ¿no? Entonces le dice la diapositiva, ese intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos en todos los oficios recibió el nombre de la famosa ORT, ¿no? Que tampoco no escuché a nadie de ustedes que me hubieran mencionado la famosa ORT. Entonces, el aporte de Taylor fue llamado la Organización Racional del Trabajo. Es la famosa ORT de Taylor, en la que él racionaliza el trabajo por métodos científicos en tiempos correctos y para ser más productivo, ¿no? ¿Qué se llama el aporte científico que da Taylor? ¿Cómo se llama? Organización Racional del Trabajo, la famosa ORT, ¿no? Si alguna vez le preguntan a ustedes, ¿en qué basó Taylor su aporte científico? En la famosa ORT. ¿Qué es la ORT? Es la Organización Racional del Trabajo. Él racionalizó la tarea por métodos científicos, con gente especializada, a través del principio, ¿no? Eso fue lo que fue la ORT. Entonces, miremos esta diapositiva, ¿no? Le vamos a pedir a una persona, a alguien que no participó hace un ratito, le vamos a pedir a Adriana Emily, buenos días. Adriana Emily, buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días, Adriana. ¿Me puede leer esta primera parte de la diapositiva, por favor? Para Taylor, el obrero no tiene la capacidad, ni formación, ni medios para analizar científicamente su trabajo y determinar racionalmente cuál es el método o proceso más eficiente. ¿Qué quiere decir eso, Adriana? ¿Qué ha entendido usted? Que, según para Taylor, que el obrero no tiene la capacidad para determinar racionalmente cuál es su trabajo o el método. Entonces, ¿qué es lo que nos dice de lo que usted ha podido investigar? ¿Qué entiende de esta parte de lo que está hablando? Y es lo que yo acabo de explicar. ¿En qué basaba él su pensamiento para crear esta ciencia? Porque los obreros antiguamente tenían su modo de trabajar era empírico. Y Taylor fue el que fundó el método científico. ¿Ah? Bien, pero le falta un poquito de explicar un poquito el por qué, ¿verdad? A ver, vamos a preguntarle a Jocelyn Durán. Buenos días. Durán, buenos días. Buenos días, señora. ¿Qué entiende de este primer párrafo que acaba de leer la señorita Emily? Bueno, lo que yo entiendo es que, como dice el señor Taylor,
él sentía que las personas, como él lo decía, obreros, no tenían la capacidad ni la formación de poder analizar científicamente su trabajo, y entonces él fue donde él implicó los principios para que el obrero pueda realizar de la manera que él nos dice en el método que él plantea. Bien. Entonces, para ayudarlas a ustedes un poquito, como yo les había explicado hace un ratito, Taylor, esto lo seguimos viendo, como le digo, a veces usted contrata para que le hagan un piso, para que le pinten la pared, para que le pinten lo que sea, o para que le hagan panes, ¿no? En una panadería, en cualquier empresa donde no estén los especialistas, va a suceder esto que Taylor había observado, ¿no? Si nosotros tenemos una panadería con gente empírica, gente que no ha estudiado para hacer panes, y no tenemos las maquinarias correctas, va a ocurrir esto: desperdicio de tiempo, desperdicio de materia prima, desperdicio, ineficiencia, poca productividad, dado que no hay la especialidad, ¿no? Entonces, por eso es que vemos empresas pequeñitas que no crecen, ¿no? Pequeñas empresitas que están siendo administradas a la manera de ellos, ¿no? De una manera no científica. Y por eso las vemos estancadas, las vemos con unas ganancias muy pobres, ¿no? Entonces, eso Taylor le fastidiaba, la falta de especialidad y de mecanismos y de métodos científicos para trabajar, para que las empresas sean más eficientes y tengan mejores resultados, ¿no? Entonces él se basó en estos aspectos, en su organizando racionalmente el trabajo. ¿Y en qué basó su ciencia? Como lo dijeron muchos de sus compañeros muy bien, analizó cómo hacían el trabajo los obreros, qué tiempo utilizaban para hacer el trabajo, cuánto desperdiciaban de tiempo para traer una herramienta de aquí para allá, de llevarla de acá, y que por su falta de formación, cuánto tiempo perdían también en hacer las mismas tareas que se podían con métodos científicos hacer. Lo que se hacía en 5 minutos se podía hacer en 1 minuto con métodos más científicos, ¿no? Entonces él basó su teoría científica en un análisis profundo de tiempos y movimientos de los obreros, ¿no? Puso gente a que lo ayude a medir tiempos, ¿no? Y movimientos, y se dio cuenta que la gente era empírica, no tenía métodos para hacer las cosas ni procedimientos para hacer las cosas, ¿no? Y vio que la gente, la famosa fatiga humana, que usted se cansa rápido porque no tiene un proceso para hacer las cosas, ¿no? No tiene el paso 1, 2, 3, 4. Entonces la gente hacía rápido, traía acá, traía allá y lo hacía mal, ¿no? También vio que no había una división del trabajo por especialidad, que cualquier persona trabajaba en donde no era su especialidad, ¿no? Gente que tenía dones o dotes para hacer algo, estaba trabajando en otras cosas donde no era ¿cómo podemos decir? No eran sus habilidades, ¿no? Entonces los hacían trabajar a los que eran especialistas, por ejemplo, en la parte de los números, los hacían trabajar en las ventas, ¿no? Entonces así veía gente que estaba trabajando en lugares donde no les correspondía trabajar, dadas sus habilidades, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, es necesario dividir el trabajo y especializarlos a los obreros, ¿no? Para que ellos estén trabajando en sus áreas de trabajo y por especialidades, ¿no? Que los que saben hacer la parte química vayan a la parte química, que los que saben hacer de los procesos de venta, que vayan a las ventas, que los que son buenos para qué sé yo, los que son abogados que defienden con las leyes, se dediquen a las leyes, no estén haciendo tareas que no son de su especialidad. Entonces así empezó
él a decir, vamos a poner orden en las empresas por las especialidades, ¿no? Vamos a crear áreas de especialidad. Entonces, de ahí es que nosotros, por gracias a Taylor, nosotros vemos las diferentes áreas de especialidad en las empresas. Vemos el área de marketing, vemos el área de finanzas, vemos el área de producción, ¿no? Y gente especializada trabajando en esas áreas, ¿no? Antes cualquiera trabajaba en el área legal, cualquiera trabajaba en el área comercial, y era todo un caos, ¿no? Pero también él decía, hay el hombre, el famoso homo economicus. Al hombre lo mueve, decía Taylor, el homo economicus. ¿Qué es el homo economicus? Que al hombre lo mueve, lo hace más productivo cuando él gana un salario adecuado y a tiempo. Al hombre lo va a usted a hacer más productivo cuando usted le paga un salario correcto y por las horas correctas de trabajo. Porque el hombre se mueve dado que él puede satisfacer sus necesidades a través del dinero. Trabaja para recibir un salario y satisfacer sus necesidades. Eso es el famoso homo económico. Y para esto, Taylor, quitó más horas de trabajo y incentivó el salario al trabajador, ¿no? Entonces, arregló la parte del homo económico del hombre. Dijo, hay que mejorar también las condiciones de trabajo del obrero, ¿no? Démosle mayor comodidad, démosle más iluminación, pongámosle agua, pongámosle más comodidad, pongámosle ventiladores, porque en esa época no habían aires acondicionados. Y veamos también muy necesario que haya alguien que supervise las tareas de los trabajadores para ver la eficiencia y la eficacia y para que los guíen, ¿no? Entonces, en eso basó su famosa teoría de la organización racional del trabajo, Taylor, ¿no? Entonces, todo esto permitió que hoy la ciencia de la administración haya evolucionado en base a todos estos estos términos, ¿no? Si queremos ver acá un resumen de Taylor, ¿no? Desarrollo, de soporte fue el desarrollo de la administración como ciencia. Otro aporte es que gracias a él, hoy se selecciona al personal por especialidades, ¿no? Y gracias a él, hoy se le da un mejor trato del patrón a los obreros, ¿no? Se los trata mejor, menos horas de trabajo, ¿no? Gracias a él también se ha dividido el trabajo de una forma equitativa, ¿no? Donde se pueden ver áreas de especialidad. Y bueno, y los incentivos salariales que hacen que el trabajador sea más productivo. En conclusiones, ¿en qué se basó la teoría de la administración científica? En hacer más productiva a las empresas de este tiempo, ¿no? En eso él basó sus estudios. ¿Quiénes lo ayudaron? Bueno, ya ustedes lo habían dicho, el señor Taylor, el señor Henry Lawrence Gann, con su famosa gráfica de Gann, que es la que nos ayuda a planificar, nos ayuda a organizar los recursos, nos ayuda a ejecutar las tareas y a controlarlas. Esto lo vamos a aprender más adelante cuando veamos planificación. Y también los esposos Gilbert, ¿no? Que fueron los que lo colaboraron a medir los tiempos de la fatiga humana de los trabajadores, es decir, cuánto ellos perdían de tiempo por no ser especialistas, ¿no? Como decía Cristian, ellos más se dedicaron a la parte de los recursos humanos, ¿no? A medir el desempeño del trabajador. Y bueno, hasta ahí podemos hablar de la teoría científica, que luego viene la teoría clásica, que es la del señor Fayol, ¿no? Bien, jóvenes, ¿qué les ha parecido? ¿Qué dudas tienen de esta teoría científica de Taylor?
Quisiera saber qué dudas tienen o qué más pueden comentar de esta teoría científica. ¿Ver? Yo quisiera comentar, licenciada. Bien. Buenos días. Lo que yo logré investigar, más que todo hacer un resumen, Dina. ¿no? ¿Cómo dice? Medina. Perdón, no la escuché muy bien, Está apellida licenciada. Medina, Fabiana Medina. Fabiana Medina. Es que Henry Fayol es recordado como el fundador de la Escuela Clásica de la Administración. ¿Por qué? Porque fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial. Fayol pensaba que los gerentes nacen, no se hacen, y a la vez pensaba que la administración era como cualquier otra habilidad. Todavía no estamos en Fayol. Ay, perdón. Entonces, Yo quiero ahorita preguntar qué dudas tienen de la administración científica. Ya todavía no. ¿Ya? ¿Qué pueden ustedes, qué dudas tienen de la administración científica o algo que quieran comentar antes de cerrar esta escuela? ¿Ya? no me quedó claro, licenciada. ¿Alguien que tenga dudas de la escuela de la administración científica o quiera comentar algo que nadie lo comentó, ni yo? A ver. Licenciada, aquí una cosita. Digamos, esta escuela es como lo que se puede ver ahora, ¿no? En el área laboral, digamos, ¿no? Tanto administradores como obreros, todas esas cosas, ¿no? Es como lo que ya se aplica, digamos, ¿no? Actualmente. Claro, esos son los aportes que él ha dado a la administración de las empresas. Y por eso es llamado padre de la administración, porque hoy las empresas se administran seleccionando personal por la especialidad. Por ejemplo, usted que está estudiando, niña, Psicología. psicología. Supóngase que no haya asistido Taylor, quizás usted vaya a trabajar teniendo todos los dotes para psicóloga, quizás la hubieran puesto en venta, o quizás la hubieran puesto armando, o qué sé yo. Gracias a Taylor están las especialidades hoy en día, ¿no? Él dijo, es necesario que todos vayan a la universidad, todos se capaciten, todos se profesionalicen, y se empiece a seleccionar personal capacitado científicamente, ¿no? Entonces, gracias a él, se da el proceso de reclutamiento y selección de personal por especialidad. También gracias a él, hoy se planifica, hoy se organiza, hoy se dirige y hoy se controla. Gracias a él, nosotros, los administradores, utilizamos las gráficas de Gantt, ¿no? Gracias a él, ya los empíricos siguen por las calles nomás, siguen habiendo gente empírica, pero no son considerados para ocupar cargos gerenciales, ¿no? Usted nunca va a ver un empírico en cargo gerencial alto, ¿no? Generalmente ellos tienen micro, pequeñas empresas, justamente por no tener los conocimientos científicos, ¿no? Entonces, él da muchos aportes. Por eso es el padre de la administración científica. Ahora, después de él, vienen sus seguidores, ¿no? Que la van perfeccionando la ciencia hasta hoy, hasta nuestros días, que siguen apareciendo más métodos, pero bajo la base de Taylor, ¿no? Muy bien, Diana. ¿Alguien más que quiera hablar? También tendría la participación de Elton Mayo. Pedraza. ¿Qué dice Pedraza? Elton Mayo. Porque va en el área de recursos humanos. Sí, pero Elton Mayo es más allácito. Es con la escuela de los recursos humanos. ¿Ya? Sí, como decía mi compañera, que para el área de, como ella estudia psicología, sería en la parte donde podríamos ejercer los que estudiamos psicología. Exactamente. Cuando veamos esa escuela, vamos a hablar de los psicólogos, ¿ya? Pero ahorita estamos en la teoría científica. ¿Nadie más tiene dudas o nada que aportar de esta escuela? Yo, licenciado, A ver. Joven. quería aumentar sobre lo que dijo Robert Owen. Copajira. ¿Qué dice Robert Owen? Él consideraba que los administradores son los mejores reformadores
del- de las condiciones de los trabajadores, ya que él garantizaba que la mejora de la... Voy a comenzar, no. Robert Owen era considerado que los administradores eran los mejores reformadores que mejoraban las condiciones de trabajo de los trabajadores, que garantizaban la mejora de la productividad y utilidades. Y a estas ideas también se le agregó Charles Babbage, quien adicionalmente hizo que se dividieran las áreas de trabajo y que también adicionalmente se le dieran capacitación previa antes de su trabajo. Bien, entonces ellos son discípulos de Taylor. Ellos lo ayudaron con esta administración científica, ¿no, Copajira? Fueron sus discípulos, fueron sus ayudantes, ¿no? Para que esta ciencia sea lo que hoy es en día. ¿Alguien más que quiera hablar para cerrar la administración científica e ir con la clásica? ¿Alguien más? Tengo una pregunta. Luis Mejía. Sí, Listen. Disculpe, la política no iría contradiciendo a Taylor, porque yo veo, digamos, que los políticos contratan, digamos, yo tengo un conocido que entró a trabajar a una empresa y está trabajando cosa que no es su carrera, pues él es ingeniero petrolero, ya trabajando tipo en recursos humanos, algo así. No nada que ver con su carrera. Eso yo digo, no contradeciría todo lo que hizo Taylor en su vida o algo así. Eso lo va a ver usted en empresas que no son administradas de forma estratégica y científica, ¿no? Hay empresas que contratan, yo lo he visto, he ido a bancos donde me han atendido personas de 40 años y me han atendido mal y aburridas, porque a los 40 años se supone que usted debe estar en una jefatura en alguna empresa o tener su empresa propia usted. Entonces, son empresas que no hacen el proceso de selección, de reclutamiento y selección por perfil de cargo, por competencia. Entonces, hay empresas que administran mal, ¿no? Entonces, pero sus resultados también son malos, ¿no? Porque esa persona que es petrolero no sabe administrar recursos humanos, lo va a hacer mal, porque no tienen los métodos, no tienen los conocimientos y los recursos humanos es toda una especialidad, ¿no? Y cuando usted administra bien los recursos humanos, pues bueno, va a tener empresas muy competitivas, ¿no? O sea que tengo yo por seguro que esa empresa no tiene grandes resultados, ¿ya? Sí, pero es Bien. una empresa o sea, ¿cómo se dice? Del gobierno pública. Y tipo, el conocido que tengo entró por decir que es del partido de que Germán. está gobernando ahora. Ajá. Y Claro, entró pero por eso, digamos. son empresas mal administradas, abusan del personal, no respetan la gestión del talento humano estratégico, una serie de cosas que para qué hablar, ¿no? Entonces son empresas que no administran bien a los recursos humanos, los lastiman, les dan un maltrato y abusan del personal porque como necesitan trabajo, les pagan mal, tarde, nunca, entonces son empresas que un desastre, ¿no? Por más públicas que sean. Así es, ¿ya? Pero la persona que trabaja ahí no se debe sentir feliz, digamos. No debe ser orgullosa de trabajar ahí porque estoy segura que la están tratando mal, ¿no? Así es. Sí, pero algunos por la necesidad lo hacen. Bueno, la mayoría Exactamente. de señores que trabajan ahí son mayores y yo veo Pero que lo no hacen por la quiere decir necesidad. que eso, por ejemplo, contradice a Taylor, contradice porque no se tiene que administrar así una empresa, porque también esa empresa va a tener malos resultados, ¿no? Así es, por más pública que sea. Así es, joven. Gracias, muy amable por Luis Mejía, muchas gracias por su comentario. Bien, ¿algo más, jóvenes? Bien, vamos a ir a ver qué hora es ya, 9:15. Vamos a hablar un poquito de la teoría de Fayol, porque hoy vamos a hacer la prueba del examen, ¿ya? Quiero que todos estén en clase, que nadie se me vaya,
Porque si el viernes usted no aprende lo que tiene que hacer hoy, el día viernes no va a poder dar su prueba. Entonces todos tenemos que estar atentos para cuando yo les diga y les explique cómo lo vamos a hacer, todos lo hagamos. Ya no debe quedar ningún estudiante sin hacer esta prueba. 15 minutos antes de que acabe la clase, la vamos a hacer esta prueba. Y es muy importante para ustedes y para mí el que ustedes la hagan esta prueba piloto, ¿ya? Para que ustedes el día viernes no tengan ninguna dificultad. Bien, y para que yo tome decisiones también, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de Fayol. Creo que la señorita, alguien nos quería hablar de Fayol y le dije, todavía no estamos en Fayol. A ver, ¿quién era la que nos quería hablar de Fayol? Buen día. Nuevamente, Henry Fayol es recordado como el fundador de la Escuela Clásica de la Administración, ya que fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial. Fayol pensaba que los gerentes nacen y no se hacen. A la vez pensaba que la administración era como cualquier otra habilidad, que se podía enseñar una vez se entendieran sus principios de los cuales él destacó que eran 14, ¿no? Él con estos 14 principios marcó una diferencia y logró hacer más que todo un énfasis en la estructura y en las funciones que debería tener una organización para lograr alcanzar la eficiencia. Mientras que la administración científica hacía más que todo énfasis en las tareas que realizaban los obreros. Pero a la vez ambas perseguían, ¿no?, el mismo objetivo, que era alcanzar la eficiencia. Él destacaba que cada empresa cuenta con 6 áreas funcionales básicas, como la administración, operaciones, comerciales, financieras, de seguridad y contable. Estas 6 áreas funcionales básicas estaban enmarcadas dentro de lo que es el proceso administrativo y sus etapas, que es planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos. Eso fue lo que yo más o menos logré investigar, ¿no? Un resumen. Bien, muy bien, Fabiana, ha entendido muy bien. Hay que decirles que la escuela clásica de la administración más se enfocaba en el todo de la organización. En cambio, Taylor se enfocaba más en la productividad. En cambio, ya Fayol la ve a las empresas como un todo, empieza a organizar las áreas, ¿no? Empieza a decir que es necesario que se creen las áreas de la empresa, ¿no? Como usted llamó, las 6 áreas. Y entonces él estuvo más basado en que toda la organización sea más eficiente y sea más eficaz a través de estos 14 principios, que usted primero dice, ay, 14 principios me tengo que aprender, Dios mío, qué largo, 14 principios. Después cuando usted los aprende, son súper fáciles, ¿no? Entonces, muy bien, señorita Medina. ¿Quién más quiere hablar de Henry Fayol y su teoría clásica? Yo, licenciada. Yo, licenciada. A ver, vamos en el turno. La que abrió primero su micrófono, ¿ya? Bien. ¿Qué dice, niña? Bueno, lo que yo quería complementar. Rita Durán. Sí, lo que quería complementar a mi compañera de lo que habló ahorita es que también Fayol definió las funciones administrativas, que fue lo que anteriormente estábamos viendo, lo que era la planeación, la organización, dirección y controlar. O sea, que él fue el que ¿cómo te podría decir? Definió. El que definió que la administración científica conlleva ese proceso, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ahí fue donde el aporte, o sea, lo que se destaca que es que lo que aportó él fueron los 14 principios que mi compañera ahorita mencionó. Bien, muy bien, Durán, gracias. Entonces vemos que Fayol, aparte de las 6 áreas de especialidad que él establece que son necesarias en las empresas tener, dice, bueno, a partir de aquí el administrador va a seguir este proceso, planificar, organizar, dirigir y controlar para alcanzar los objetivos de la empresa.